Esto es lo que hago ahora. No lo he mencionado mientras los estadounidenses bombardean Dresde. Había un museo histórico de arte cultural donde se resguardaba un códice maya. Uno de los jóvenes trabajaba en la biblioteca. Le pidieron recoger artefactos y llevarlos al sótano para protegerlos. Y uno de los primeros que tomó fue el pequeño códice maya y lo agarró y lo protegió durante el bombardeo. Él fue quien descifró el código maya y aprendió a leer ese códice. Él es Luke Caverns, antropólogo y arqueólogo que busca civilizaciones americanas perdidas. Hoy revela el secreto de la tecnología inca, desde su mampostería y pirámides hasta la teoría de Machu Picchu como antigua universidad para entender el mundo. Hay una ciudad llamada Vilcabamba que el explorador estadounidense Hiram Bingham estaba buscando, y Vilcabamba es la ciudad a la que huyó el último emperador inca. Aquí la historia se vuelve interesante. Hiram Bingham buscaba eso en la Amazonía peruana y por accidente halló Machu Picchu, pero nunca encontró Vilcabamba. Este episodio es fascinante. Hablamos mucho sobre civilizaciones antiguas y tecnología antigua. Revisamos varios temas como la historia de tribus mesoamericanas de Centroamérica a Sudamérica. Nadie mejor que Luke para explicarlo. Es un narrador fantástico y extremadamente conocedor, y de verdad este tipo ha dedicado toda su vida a este tema. Así que espero que disfruten este episodio tanto como yo disfruté tenerlo aquí. Sin más preámbulos, siéntense, relájense de nada. Luke Caverns, ¿cómo está, señor? ¿Qué tal, amigo? Llevamos tiempo queriendo hacer esto. Demasiado tiempo, honestamente. Te mencioné en nuestro mensaje de texto que nuestros primeros mensajes directos ya son historia antigua. Sí, creo que hablamos desde 2023. Que conste en actas. Soy un seguidor original de Luke Cavern. Tal vez en ese momento ya eras bastante popular, pero me refiero a antes de Rogan. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Estaba viendo? Yo te veía antes de que fueras con Rogan. Soy de los originales. Pero sí, hermano, soy como un nerd casual de la antropología y me encanta leer libros de antropología. Y luego, por supuesto, gracias al trabajo de Graham Hancock y personas como él, me he fascinado con las civilizaciones antiguas. Y creo que de manera similar, y tú mucho más, de una forma mucho más sólida, realmente has tomado eso como un llamado de vida. Para ir realmente a estos lugares y profundizar no solo en lo que puedes ver, sentir y casi tocar estando en estos sitios, sino también en los datos reales. Y como la ciencia detrás de eso, ¿verdad? Teniendo como una formación en antropología, realmente puedes decir, ok, esto es lo que realmente está pasando. Creo que ocupas un lugar interesante para las nuevas generaciones de exploradores entusiasmados con el mundo. Creo que al final se trata de responder las grandes preguntas sobre la humanidad, como quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Y luego la pregunta más grande que no sé si alguno de nosotros puede responder es ¿a dónde vamos? Nos enfocaremos en las dos primeras por ahora. Mencionaste en el mensaje, lo cual es gracioso. ¿Entonces no estarás en Nueva York? Y yo estaba como, ¿en serio? Y tú dijiste, sí, hermano, la mayoría del tiempo estoy en diferentes países donde realmente no puedo hablar el idioma y estoy tratando de como salir adelante. ¿Dijiste que estuviste en Perú hace poco? Sí. ¿Dónde? ¿En Perú, en Lima? Estuve en Lima un par de días y luego pasé la mayor parte de mi tiempo en Cusco. Está bien. Sí. ¿Y qué te llevó allá abajo? ¿Qué eras tú? ¿Qué eras tú para mirar? Bueno, normalmente trabajo para una organización llamada el Centro de Exploración Maya y básicamente llevamos a la gente a viajes de aventura. Y mientras estoy ahí paso un poco más de tiempo en donde sea que voy investigando cosas que me interesan y haciendo videos para YouTube. Y luego, un par de veces al año, viajo completamente solo a algún lugar, sin nada que ver con tours ni nada por el estilo. Así que por eso estaba ahí. Y luego, mi pobre esposa. No la he llevado de luna de miel en 2 años, así que esto fue como nuestra segunda pre-luna de miel. Así que la llevé a Perú. Ella, como te estaba diciendo, se graduó de la escuela de odontología, así que la llevé conmigo. Ella mostró respeto. Sí, ahora que es doctora, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, así es. Estaba investigando a los incas y su mampostería en Perú, además de guiar a algunas personas. Me encanta estar allá. ¿Qué sabes de los incas? Oh, vaya, hay tantos, ¿sabes? Sabemos mucho sobre los incas. Básicamente parece que surgen alrededor del año 800 después de Cristo. El reino de Cusco surge en la actual ciudad de Cusco y comienzan como un reino. Y existen en este valle realmente fértil, lo llaman el Valle Sagrado.
Y entonces tienes estas terrazas. ¿Alguna vez has visto las terrazas en Perú? Es como básicamente delimitan una parte de la ladera de la montaña y la van trabajando. Hermano, va de un horizonte al otro, de la base hasta la cima de la montaña. Y es solo tierra de cultivo, como estas líneas de granjas, así que aquí están cultivando muchas papas. O sea, ellos, hermano, producían tanta comida en la antigüedad que podían alimentar como a 20 millones de personas solo en este pequeño valle. El reino de Cusco, los incas, controla eso y con el tiempo esa riqueza se desborda. Es como cuando la olla se desborda. Eventualmente forman un imperio y conquistan todo Perú, por eso Cusco es una ciudad increíble. Lo más fascinante del mundo inca y que obsesiona a muchos es su mampostería. Así que tal vez has oído hablar o has visto Sacsayhuamán, que son, ya sabes, esas piedras que son, o sea, hay algunas piedras tan grandes que no cabrían en este cuarto. ¿Verdad? Simplemente son absolutamente gigantescas. Nadie sabe realmente cómo las cortaron o les dieron la forma que tienen. Son simplemente enormes. En la ciudad hay trabajos en piedra más pequeños y de formas regulares. A esto le llamamos estilo imperial. Son piedras cuadradas o rectangulares perfectamente cortadas y unidas. El mejor trabajo en piedra del mundo antiguo. Crees que Egipto es impresionante, pero en Perú verás un trabajo en piedra aún más sorprendente. Eso simplemente, o sea, hermano, excepto por uno o tal vez dos templos en Egipto, lo supera por completo. Sí, aquí puedes hacer clic en cualquier parte. Hay todo tipo de trabajos en piedra, así que ese de ahí mismo. Esa es la piedra de 12 ángulos. Esa es la piedra de 12 ángulos en el Palacio de Inca Roca, simplemente asombrosa. Le llaman granito, pero en realidad es andesita gris, y la precisión con que están cortadas o moldeadas estas piezas es asombrosa. Verlo en persona impresiona. Es simplemente algo que te vuela la mente. Es impresionante. ¿Qué tan grandes son estas piedras? Como los cortes de estas. Esta piedra mide casi como esta mesa. Wow. Sí, probablemente la cara de la piedra. Ahora, yo diría, entra como unos 60 centímetros, así que es más o menos del tamaño de esta mesa. Tiene como 60 centímetros de grosor. Todas las piedras están perfectamente alineadas entre sí, y no hay una sola piedra igual en todo el mundo inca. Es decir, ya sabes, no hay dos piedras que sean idénticas, así que todas están moldeadas para encajar junto a las piedras que las rodean. Y es simplemente asombroso, hermano. O sea, así que supongo que el lugar de donde viene el misterio con estas es. Si visitas el reino inca o Egipto, existe debate sobre si los incas realmente hicieron esto o fue otra cosa. ¿Esto fue hace mucho, miles de años? ¿Los egipcios realmente hicieron esto? ¿O esto sucedió hace miles de años? Antes del reino, ¿Hubo una civilización prehistórica que hizo esto? El camino. La cuña que inicialmente inicia esa conversación, al menos en Perú, fue: había españoles que estuvieron ahí desde el principio y ya sabes, la mayoría de los españoles solo estaban interesados en conquistar estos reinos nativos y saquearlos por todo su oro y riquezas y todo eso. Algunos frailes y sacerdotes realmente se preocupaban por los nativos y buscaban convertirlos al cristianismo. Y luego había algunas personas que tal vez eran como yo y tú también y realmente no. O sea, sí, tener un montón de oro estaría genial, pero realmente no estoy en una posición en la sociedad donde pueda aprovecharme de eso. No soy sacerdote ni bautizo personas, pero reconozco la importancia de estas personas y deberíamos conocer más al respecto. Como simplemente un interés general en eso, en la historia y la antropología, había personas ahí que tenían esos intereses. Entonces, uno de ellos es hijo de una princesa inca y de un español. Olvido si era capitán o general. De todos modos, su nombre era YMI. Iba a decir Gaspar de Carvajal, pero no es él, es Garcilaso de la Vega, y entonces él es hijo de una princesa inca. Y básicamente escribe este relato de su infancia, hasta el punto en que tenía como 18 o 19 años, o tal vez tenía 21, que creció en la ciudad de Cusco. Y amigo, es un libro que es así de grueso, así de grande, es un libro enorme y se llama Los comentarios reales de los incas.
Y básicamente es él hablando sobre su infancia y hay todas estas cosas extrañas de las que habla. Al hablar de la mampostería en Sacsayhuamán, menciona que los indios presentes, uso ese término porque así lo dice él, él dice que los indios que estaban ahí hablaban de eso, de los dioses, o de que una raza antes, un pueblo anterior colocó estas piedras aquí que siempre estuvieron ahí y luego hablan de ello. Debajo de Sacsayhuamán, él recuerda haber entrado a un lugar que se llamaba Las Chincanas, que era este enorme sistema de túneles que pasaba por debajo de Sacsayhuamán. Tienes Cusco aquí y en la cima de esta colina está la fortaleza de Sacsayhuamán, así que ambos están en Cusco. Pero él habla de cómo había estos túneles a los que podías entrar en Sacsayhuamán y pasar por debajo de la ciudad de Cusco. Y luego, desde ahí, estos túneles salían hacia los Andes, o sea, bajo tierra. Debieron haber sido miles de kilómetros, o al menos cientos de kilómetros. Él habla de eso. Hay mucho más de lo que él habla y de lo que otros españoles hablan, y que la gente yo diría, entonces, ese libro salió en 1609. Hay otro relato escrito como un anónimo. No sabemos quién fue el autor, pero es un cronista jesuita del año 1600. También está Cieza de León, creo que en los 1650. Él escribe su relato sobre Cusco, y aunque hay otros, solo muestran vistazos de lo que pasaba ahí. Por ejemplo, solo será una oración. Él dirá, los indios dicen que las piedras siempre han estado ahí, o algo similar. Habrá varios casos así. Y luego siguen como si nada, ¿sabes? Ni notan que escribieron un gran misterio. Para 1802 siglos después, la gente vuelve, lo lee y dice, esto es raro, ¿no? Y así, desde el 1800, la gente ha estado buscando las chincanas, este sistema de túneles, desde el 1800, pero también hay muchas otras cosas que la gente ha buscado por casi 200 años. Destacan, o al menos las mencionan los cronistas españoles, que nos dicen que hay algo más aquí que solo, los incas hicieron esto, ¿verdad? Eso es interesante, ahí es donde comienza todo este misterio. Por eso la gente está interesada en Perú. He escuchado cosas similares sobre los egipcios, que a veces los egipcios del Nuevo Reino hablan sobre, ya sabes, Giza o cualquiera de las otras pirámides. Y ellos dirán, oh, sí, esto vino de la gente antes de nosotros o algo así. Y es como, están haciendo referencia a los egipcios del Reino Antiguo, que es, ya sabes, 1000 años antes o algo así. ¿O es de la protosociedad que existía antes que ellos? Es un fraseo parecido, como si estas piedras siempre hubieran estado aquí y fueran de quienes estuvieron antes. Puedes imaginarlo si eres inca y este tipo era una mezcla de español e inca. Pero supongo que tendrían respeto por su gente y dirían que ellos lo hicieron. Así que tengo curiosidad de dónde viene eso, ¿sabes? Como ¿es más respetuoso decir que esto existía antes de nosotros o es un hecho histórico real? Eso de, oh no, esto ya estaba aquí y nadie realmente sabe cómo sucedió, ¿sabes? Sí. Así que esto es algo que está sucediendo ahora mismo con las chincanas y hay varios equipos en Cusco que están buscando estos túneles. Y de hecho, yo soy la cara de la campaña para los que hablan inglés. Como el crowdfunding para hacer esto lo acabamos de lanzar la semana pasada y luego Actualmente trabajo en un video de crowdfunding para el Ministerio de Cultura de Cusco. Pero es un tema muy debatido sobre quién realmente las descubrió o quién se supone que debe recibir el crédito. Porque el equipo con el que trabajo es el que tiene la licencia del Ministerio de Cultura para hacer estas excavaciones. Hay otro equipo que no tiene licencia para hacer esto y la razón por la que ocurre la disputa es porque el equipo que no tiene licencia o no tienen los permisos o lo que sea para poder excavar los túneles y escanearlos. Es un tema complicado, no sé todos los detalles. Al parecer es por los motivos del equipo sin permiso. Creen que fue una civilización perdida, quizá preincaica, y una cultura nativa preperuana, ¿verdad? El Ministerio de Cultura de Perú responde, no, tu objetivo insulta nuestro patrimonio ancestral. ¿Por qué te daríamos permiso si ni siquiera crees en eso? Lo hicimos, o sea, como que los pueblos indígenas hicieron esto bien. Y es como, de ahí viene eso, es que es una reacción ante la total aniquilación del mundo nativo durante la colonia.
Así que ahora tienes personas ahí que son completamente 100% de sangre pura inca, ya sabes, que todavía hablan quechua, el idioma, y están cansados de... Debo decir que en ese otro equipo muchas personas blancas buscan los permisos. Vienen buscando algo y dicen que quieren excavar en Cusco. No creemos que los incas sean responsables y ellos están como, disculpa, tienes mucho de esta carrera culturalmente. Política que obstaculiza la buena arqueología e historia. Sí, y es como alguien que, ya sabes, yo sé mucho sobre el antiguo Egipto, es como mi, no sé, como una pasión mía, ¿sabes? Pero yo soy, pero estoy educado en, y diría que mi especialidad es el mundo precolombino, como, ya sabes, los nativos, y estudiar a los nativos americanos. Y en el tiempo que he pasado estudiándolo, he aprendido realmente a simpatizar con eso. Al principio yo como que ponía los ojos en blanco, como, no están tratando de borrarte, simplemente no creen que tú hiciste esto, ya sabes, lo que sea. Y pasé más tiempo aprendiendo sobre, ya sabes, el mundo colonial y todo eso. Y me di cuenta como, ok, esto en realidad sí es un argumento real. Como ya sabes, buscar algo, eso... Buscar esta respuesta al misterio antiguo, pero sin reconocer a los ancestros de los pueblos originarios que ahí viven. Sí, es raro y mientras más investigo, más veo que sí es una mentalidad colonial. Ahora lo entiendo, simplemente es así. Me tomó años entenderlo. Luego algunos reaccionan diciendo que esa forma de pensar es muy progresista o algo así. Es como, bueno, la historia es realmente complicada. Sí, tiene muchos matices. He escuchado decir que la historia es como un país diferente. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, si intentas aplicar tu moralidad actual a eso, es como, amigo, es un mundo completamente distinto. Fundamentalmente, éticamente, era completamente diferente. Y al tratar de politizarlo, dejar que eso afecte tu trabajo traería problemas. Por eso me gusta tu enfoque. Es como decir no. Mejor averigüemos dónde están estas cosas, para qué se usaban. Y ya sabes, a partir de eso podemos deducir quién las creó, ¿verdad? Sí, es como, esta es la manera en que yo lo describiría. Lo que creo que está pasando es esto. Creo que es posible que los incas no sean responsables de todo lo que hay en Cusco o en Saxe, Huamán, Machu Picchu, tú sabes. Hay mucho trabajo en piedra asombroso ahí y allá. Hay cronistas españoles que hablan de los incas, dando crédito por este trabajo en piedra a algún pueblo precursor, ¿verdad? Dicen que las piedras siempre han estado ahí. Hay sitios con montículos. Este es un buen ejemplo en el este de Estados Unidos. Hay grandes montículos en la costa este. ¿Es esto como el montículo de la serpiente? El montículo de la serpiente, además de 1 millón más, tal vez 1 millón, literalmente 1 millón más. Y hay exploradores europeos recorriendo Norteamérica. Es similar, nunca veo podcasts sobre Norteamérica, pero sí exploradores europeos recorriéndola. Aprenden a comunicarse con los nativos y les preguntan quién construyó los montículos. Los nativos responden que los dioses los hicieron y que siempre han estado ahí, pero eso no significa que sea cierto. Sí, eso sí significa que era una civilización completamente diferente, pero la arqueología nos ha mostrado cuando excavamos todo que las personas que hicieron eso son los antepasados de estas personas, hace entre 5 y 9 mil años, ¿verdad? No es la misma civilización, son personas distintas pero étnicamente conectadas, ¿verdad? Y entonces, lo que creo que está pasando en Perú y lo que creo que está pasando en Egipto es que los egipcios están recurriendo al mundo egipcio antiguo, y como que están rememorándolo. Así que siempre fueron los egipcios quienes lo hicieron. No era como un pueblo precursor de una raza completamente diferente. Y para los peruanos, para los incas, cuando los incas dicen, ya sabes, los dioses construyeron esto, estos siempre estuvieron aquí. Hablan de una civilización peruana aún más antigua, ¿cierto? Eso es lo que creo que realmente está pasando ahí. Así que en realidad es una mezcla de ambos. Eso es fascinante. Sí, supongo. Sí, esa es una gran distinción. El Inca es casi una nacionalidad, una versión federalizada de la gente local. Construyeron un imperio. Luego está la herencia étnica, simplemente son personas de la tierra, ¿no? Sí, los incas llegaron después. Muy bien, esto es el año 800. Sí, 800. Había gente ahí por milenios. La evidencia más antigua que tenemos, la evidencia más antigua que está registrada, que encontraron evidencia arqueológica de ello. Pero aquí está el problema. Sería como
Sería como intentar obtener permiso para hacer grandes excavaciones en Nueva York para buscar la evidencia más antigua de habitación. ¿Sabes lo difícil que sería hacer eso aquí con toda la infraestructura que hay que excavar? Encontraron evidencia de personas de 2 o 3 mil años antes de Cristo en Cusco, así que la gente ha estado viviendo ahí por mucho tiempo porque es un lugar muy ventajoso para vivir. O sea, la gente lo identificó hace miles de años, que es un gran lugar y la gente simplemente siempre ha vivido ahí. Pero esas primeras personas no eran incas, ¿verdad? La civilización de Cusco no existía, solo eran los precursores prehistóricos de lo que eventualmente se convertiría, más adelante. Probable ancestro étnico. Exactamente. Esa es una gran distinción. Sí, y así es como me siento acerca de Egipto. Es como, bueno, estoy seguro de que has escuchado las conversaciones sobre Septepi y la lista de los reyes, y la lista de los reyes se remonta a hace 27.000 años, y luego, ya sabes, algunas personas dirán, bueno, esto es, ya sabes, los egipcios hablando de que tienen esta historia de 27.000 años y que vienen de una civilización antigua. Así que hubo otra gente que hizo esto. A veces se confunde con la Atlántida, pero Septepi y la Atlántida son diferentes. Pero sí, es muy interesante. Estaba teniendo una conversación con Julián sobre esto y él tiene un buen dicho donde dice, sí, cuando hablamos de historia, mientras más atrás te vas, menos detalles sabes. Es fácil saltarse siglos, pero los 1900 son tan complejos que podrías estudiarlos toda la vida y no comprenderlos por completo. Por eso es curioso lo despreocupados que hablamos. Eso pasó hace un siglo. Por eso sorprende lo poco que nos importa lo de hace 47 siglos. Estabas hablando con un egiptólogo y él me dijo, oh, sí, ya sabes, y hubo algunos faraones en este periodo. No gobernaron por mucho tiempo. Estaba revisando las fechas de los faraones y eran 7 o 10 años. Sí. Le dije, amigo, eso equivale a 2 mandatos presidenciales. ¿Me entiendes? Decir que Obama no gobernó mucho sería incorrecto. Su presidencia fue clave en la historia de Estados Unidos y muy significativa para muchos. Exactamente, así es. Lo ignoras varias veces seguidas y dices que no importaron. Sí, y hay muchos matices ahí. Sí, ¿Era este el egiptólogo que invitaste al programa? sí, Sí, doctor. Marin, Sí. sí. Tengo curiosidad sobre los túneles en Cusco. ¿Se conoce alguno? ¿Se ha descubierto alguno? ¿Con LIDAR? Todavía no. No, bueno, está bien. Así que están usando GPR, o sea, radar de penetración terrestre, y ven cavidades en el suelo, pero están más profundas de lo que pensaban, y mientras van excavando, siguen usando el GPR dentro del hoyo de excavación, y la cavidad sigue estando debajo de ellos. Así que están tratando de encontrarla. ¿Es posible que con este GPR eso sea como un acuífero o algo así? ¿Es posible? Sí, está bien. Así que podrían estar perforando el suelo como, oh, vamos a encontrar un túnel, y luego dicen, oh, encontramos el nivel freático. Sí, es muy posible. Sí, eso es complicado. Ellos solo están lanzando dardos en la oscuridad. Nadie ha visto estos túneles. Desde los cronistas españoles nadie sabe qué pasó. Hay muchas historias desde 1800 hasta los años 80. Algunas personas afirman haber visto o sido llevadas a los túneles, pero siempre deben guardar el secreto. Dicen que vieron cosas ahí y nunca pueden decir dónde estaban los túneles, pero sabemos que existen. Estoy seguro de que son reales. García de la Vega, por la forma en que habla de haberlos visto cuando era niño. Los detalles son muy exactos y no insiste en el tema. No hace un gran escándalo sobre los túneles. Está bien, ya sabes. Obviamente los túneles. Exactamente, así lo habla ahora. Si hubiera un capítulo entero donde siguiera diciendo lo increíble y genial que fue y bla, bla, bla. Si de verdad exagerara, sería más especulativo. Pero él solo lo menciona como si todos lo supieran, ¿no? Dice, ¿para qué se usaban? No, él no menciona para qué se usaban. ¿Podrías especular? Bueno, cada sitio precolombino, no debería decir cada uno, pero muchos sitios precolombinos. Los principales se construyen sobre cavernas naturales, así que cuando decimos túneles, en realidad son cavernas modificadas. ¿Sabes? Entonces los incas simplemente entran, lo renuevan y lo convierten en algo enorme, ¿verdad? Y tal vez realmente hagan túneles que se ramifican desde este sistema de cavernas. Muchas ciudades precolombinas se construyeron sobre cuevas y no sabemos por qué. ¿Alguna vez has oído hablar de Teotihuacán, la pirámide del Sol, la Luna y el templo de Quetzalcóatl o el templo de la serpiente emplumada? Grandes pirámides en México, esas están construidas sobre sistemas de cuevas.
Hay cuevas en Chichén Itzá. Buenas noches. Hay un cenote justo debajo de la Gran Pirámide en Chichén Itzá, un cenote. Sí, es solo un tipo diferente de cueva. Es como un sumidero donde, ya sabes, probablemente hace millones de años. La tierra básicamente se cae en este agujero bajo el suelo y hay estos enormes ríos que van por debajo de la tierra de todos modos. Es una cueva. Hay un lugar llamado Yaxchilán con cuevas. Las pirámides están en laderas que tienen cuevas dentro. Hay otro sitio llamado Balamcú que tiene una cueva increíble debajo. Es como una boca que se abre. Este templo maya está en Campeche, México, y esta boca se abre y bajas a esta cueva. Dicen que se extiende 500 yardas y tenía muchos entierros. Curiosamente, cuando fui, me dijeron que nadie entraba desde 1995. No sé por qué son cosas tan sagradas, pero en todo el mundo precolombino los sitios se construyen sobre grandes cuevas. ¿Por qué? Oh, el sitio de Mitla está sobre una cueva en Mitla, México, que fue modificada en túneles y laberintos. Ahora. Y hay un Francisco Borgoa, que fue un explorador portugués. Él bajó a esas cuevas como en 1674. Él cuenta que el viento silbaba por los túneles y hacía tanto frío que apagaba sus lámparas de aceite. Dijeron que el olor era tan pútrido que creyeron que era la entrada al infierno, así que sellaron los túneles y construyeron una iglesia encima. Así que ahora un equipo está tratando de encontrar los túneles, la entrada a los túneles. Entonces ahora estamos hablando de Cusco, que está en Perú, ¿verdad? pero Mitla está en México, ¿verdad? Así que en toda América, cuando los nativos americanos encuentran un gran sistema de cuevas, construyen una ciudad encima. No sabemos por qué lo hicieron, lo cual es fascinante. Es algo muy universal, presente donde hay cuevas y puedes construir una ciudad encima. Sucede y no sabemos exactamente por qué, solo hay especulación. Porque la forma en que un nativo americano en Mesoamérica, que es como México y Centroamérica, podría ver una cueva, sería inherentemente diferente a cómo un peruano podría ver una cueva en Mesoamérica. Las llaman Xibalba o Lioba, que es el inframundo. Recuerdo eso de Rodel Dorado. Sí, pensaban que era una puerta al inframundo. Y entonces tenías sacerdotes del inframundo que bajaban ahí y realizaban rituales, de los cuales realmente no entendemos en qué consistían esos rituales. O el rey podría hacerlo, si esa civilización tenía reyes, y alternaba entre clase sacerdotal y un solo rey, lo cual es una discusión fascinante. Pero, ¿sabes? Creemos que el rey bajaba, tal vez usando una vestimenta especial, y descendía al inframundo para realizar algún tipo de ritual, y luego regresaba usando algo diferente y participaba en algún tipo de desfile para hacer algo y por algún motivo que no entendemos. Es como, hermano, es un mundo completamente perdido. Las Américas precolombinas eran un mundo increíblemente sofisticado que fue completamente devastado por enfermedades y perdimos todo el contexto de esto. Quiero decir, caminas por una ciudad maya como podría llevarte a un lugar llamado Yaxchilán. Es increíble, es como estar en Indiana Jones ahí, o más bien como Tomb Raider, se siente como Tomb Raider. Caminas por estos templos y sabes que quienes los construyeron eran muy inteligentes y que cada detalle es importante. Y no sabemos nada al respecto porque Yaxchilán comienza más o menos así, a pesar de lo que algunas personas puedan pensar. Tenemos una buena línea de tiempo para las antiguas Américas, porque hicieron un muy buen trabajo al facilitar la datación por carbono de las cosas y así conocer la cronología. Como en Egipto, las pirámides se construyeron para que pudieran ser saqueadas. Se podía entrar y salir fácilmente. Si la pirámide fuera una tumba y pusieras un cuerpo adentro, algo que es muy debatido, tengo una opinión sobre esto que nadie más comparte, pero podríamos hablarlo. Cuando lleguemos a Egipto hablaremos de eso. Pero los egipcios no hicieron bien las pirámides. Nunca lo había pensado.
Si ellos querían construir una pirámide solo como tumba sin que nadie pudiera entrar jamás, pudieron haberlo hecho como lo hicieron los mesoamericanos. Así que, bueno, los mesoamericanos, ellos construían la pirámide a la mitad de altura y el rey vivía en el palacio en la cima. Cuando moría, su palacio se volvía cámara funeraria y ahí lo enterraban, construyendo una nueva pirámide encima. Era imposible entrar, por eso se conservó para siempre y sabemos cuándo entramos en la cámara funeraria. Y si datamos sus huesos, sabemos exactamente cuántos años tenía, cuántos años tiene este tipo, y sabemos exactamente cuántos años debe tener la pirámide encima de él, ¿verdad? Wow. Así que tenemos una muy buena comprensión de la cronología de Mesoamérica. Yaxchilán inicia cerca del año 200 después de Cristo, aunque probablemente ya vivía gente antes. El reino crece desde ahí y dura hasta el 850 o 900, unos 700 años. Y esto es México. México, a lo largo del río Usamacenta frente a Guatemala. Así que piensa en esto. Me parece increíble que esta civilización inició en el año 200 después de Cristo y cayó entre el 800 y 900. Eso se siente como algo relativamente reciente para nosotros, pero lo que he aprendido es que cuando estudio el mundo precolombino, eso es excepcionalmente lejano. Porque cayeron 600 años antes de que llegara Colón, o sea, toda una civilización surgió y cayó, y luego pasaron 600 años. Y estas ruinas están siendo cubiertas por la selva, o estas ruinas están siendo cubiertas por la jungla, y luego llega Colón. Wow. Así que eso pasó cientos de veces a cientos de diferentes civilizaciones en toda América donde surgían y caían. Y pasarían, ya sabes, casi 1000 años o miles de años hasta que los europeos llegaran. Puede que estemos más cerca. Quiero decir, tengo que revisar mis cálculos sobre esto. Puede que hoy estemos más cerca de Colón que lo que ellos estaban de Colón cuando cayeron. Oh, sí, ¿sabes a lo que me refiero como... Sí es 1492, ¿verdad? O sea, no estaría tan lejos y nosotros pensamos en Colón. Decimos, oh, eso es historia antigua. Estas personas tenían el doble de antigüedad cuando cayeron. Sí, exactamente yo. Es impresionante lo que construían en el año 200, incluso estos edificios aquí son asombrosos. Oh, es increíble, es asombroso. Bueno, en el mundo maya ya había existido por más de 2000 años antes de esto. Así que el mundo precolombino es simplemente asombroso, amigo. Es tan denso, hay tanto misterio y hay tanto que no entendemos. Por eso, mi respuesta sobre el mundo precolombino suele ser, esto es lo que he visto y así es cuando vas. Pero al final, no lo sé. Es una civilización y un mundo perdidos. Simplemente un mundo perdido. Y lo interesante de los mayas en particular es que todos comparten, son algo así como los griegos. Así que sería una simplificación excesiva decir que la antigua Grecia era una sola civilización. Si ibas, notabas que adoraban a los mismos dioses y vivían parecido. Sin embargo, Atenas y Esparta no se llevaban bien. Corinto realmente no quería a ninguno de los dos tampoco. Así que es como, ya sabes, ninguno se llevaba bien con los otros. Sin embargo, todos compartían más o menos la misma cultura. Los cretenses actuales difícilmente se consideran griegos. Exactamente. Y así es el mundo maya, exactamente de la misma manera, precisamente de la misma manera. Así que cuando decimos términos como civilización maya, probablemente ellos no lo verían de esa manera, no necesariamente durante todos los periodos lo verían igual, ¿verdad? Así que es como cada ciudad a la que vas. En el mundo maya tienes que tratarla de alguna manera como si fuera su propia civilización individual, porque tenía sus propios reyes, familia real e historia increíblemente densa. Cuando la gente dice maya, ¿a qué se refieren realmente? Es un término general. Es el término general para toda esa península de Yucatán, bajando hasta Guatemala, hasta la costa del Pacífico, del otro lado, hasta El Salvador y Honduras. Es esta enorme sección de Mesoamérica o México y Centroamérica en términos modernos. Y esencialmente lo que hace que la gente sea maya es que adoran a este grupo colectivo de dioses. Bueno, hay un montón de ellos por los que podríamos repasarlos todos, pero en realidad no importa mucho. Pero adoran al mismo grupo colectivo de dioses y tienen la misma forma de vida, pero todos tienen un idioma local diferente. Sin embargo, todos se adherirían a uno solo.
¿Cómo puedo siquiera decir esto? Es como un idioma colectivo. Estaba hecho para escribir en jeroglíficos, por eso todos los jeroglíficos mayas usan el mismo idioma. Interesante. Sin embargo, sería como, está bien, sabes, yo soy de Texas y yo hablaría comanche. ¿Eres de Florida? Yo hablo seminola. Sí, entonces seminola. Y bueno, sin embargo, tú y yo hemos acordado que ambos vamos a hablar, que todos van a hablar Cherokee también, para que podamos comunicarnos entre nosotros. Pero cuando yo esté en casa voy a hablar mi idioma, cuando tú estés en casa vas a hablar tu idioma, sin embargo, todos también podemos hablar Cherokee. Y así todos hemos acordado que somos lo suficientemente parecidos, que no deberíamos estar, que somos lo suficientemente parecidos, que si nuestra tierra fuera invadida, lo haríamos. Todavía vamos a tener nuestras peleas y nuestros conflictos, y tal vez nuestras guerras y batallas. Pero si alguien que no se parece en nada a nosotros nos ataca, todos nos uniremos, ¿verdad? Así que es algo así como los griegos, como cuando todos los griegos se unieron para luchar contra Persia. Bueno, los mayas también se unen para luchar contra amenazas externas. Así que el mundo maya y los griegos, o sea, si quieres entender, si quieres saber cómo pensar sobre los mayas, solo piensa en los griegos. Es exactamente lo mismo. Oh, Eso es fascinante, exactamente lo mismo. ¿verdad? Sí, o sea, incluso he hablado con nativos americanos y ellos dicen que el término nativo americano ni siquiera les gusta. Es un descriptor para todas las personas de las Américas, o sea, un no descriptor. Es como llamar pez a todo en el océano. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Es correcto, pero omites muchos matices. De verdad, muchísimo. Así que no quiero salirme del tema tan rápido con las piedras peruanas, porque hay algo que he escuchado sobre las muescas. Está bien. Tengo curiosidad por saber cuál es tu teoría sobre las muescas que hay en estas piedras. ¿Te importaría mostrarlas de nuevo? Cristos, gracias, en estas piedras. He escuchado que, por ejemplo, estas muescas tal vez se usaban para enmarcar las otras piedras que estaban cortando y que se usaban para eso. Funcionaban casi como plantilla para que todas se encajaran perfecto. La siguiente foto que verán, ahí está. Estos salientes que ven que quizá todos tenían, pero algunos se rebajaron, me dan curiosidad. ¿Qué son? ¿Tienes alguna idea sobre esto o has leído algo que te haya parecido interesante? Sí, es difícil, amigo. Porque de nuevo, como sabes, soy antropólogo cultural e historiador, así que sí lo hago. Estudio cómo vivía la gente, su relación con el entorno y la historia cultural. ¿Sería esto como ingeniería? Necesitas el ojo de un ingeniero para verlo. Pero supongo que ya he visto estas cosas por todo el mundo. Los lugares populares son Perú y Egipto. Yo estaba en Camboya y lo vi en la pirámide camboyana de Coca, una pirámide enorme con estos bultos. Supongo que si tienes generaciones y generaciones de personas que están trabajando este tipo de piedra, mueven cosas muy pesadas. Tiene que haber algo sobre ese saliente que te gustaría. Sí, te di 500 años para ser un experto cantero sin consejos ni tips. Debías descubrirlo solo y viviste esos 500 años. Creo que ocurriría naturalmente y terminarías con ese saliente. Hay algo en cómo somos y cómo interactuamos con la piedra. Si juegas con eso mucho tiempo, saldrá, lo cual es útil. No sé exactamente cómo. Mi suposición es que es un punto de pivote. No sé por qué. Hay dos ahí. Si hay dos, no sé si sean puntos de pivote. Sé que sería más fácil arrastrar la piedra si solo tuvieras esos dos puntos en el suelo y la arrastras en vez de mover todo, ¿verdad? Porque se moverá más fácil sobre esos dos puntos. También puedes girar la piedra, ¿no? Si la amarras con cuerdas, podrías girarla y usar la palanca. Pero ¿por qué en tantos lugares no ves tantos bultos que simplemente nunca se rebajan? Hombre, no lo sé, no lo sé. ¿Están rebajados algunos? ¿Sabemos eso? Probablemente sí hubo varios. No, no sabemos eso. Sí, yo no lo sé. Quizás si observo cada bloque con protuberancias en una pared, encuentre algo. No sé si hay alguien que haya hecho esto bien, pero no, solo lo asumimos. Solo asumimos que tenía que haber otras piedras que tenían esas protuberancias que se iban puliendo y puliendo hasta quedar planas. Porque en la pirámide de Mancara en Egipto es muy similar a este trabajo en piedra de aquí, especialmente las grandes piedras grises de andesita en la base. Y todas tienen ese efecto abombado.
y luego puedes ver en una parte donde están pasando y están aplanando todas las piedras y eliminando ese efecto abombado. Y luego simplemente se detienen y termina ahí. Es como si todos los trabajadores simplemente hubieran dejado sus herramientas y nunca hubieran vuelto a trabajar en eso. En Perú también vemos muros así, por eso asumimos que había piedras con esas protuberancias que no se eliminaron por alguna razón. Fascinante. ¿Y hay alguna teoría o un par de teorías sobre por qué son tan diferentes? Como dijiste, ninguna de estas piedras es igual. No hay dos iguales. Lo sabes, sí, sé lo que preguntas. Perú es... Los Andes son propensos a terremotos, los cuales influyeron en la destrucción de civilizaciones. Entonces, la cultura Lima, esto es en la ciudad de Lima, experimentaron muchos terremotos ahora. La cultura Lima realmente siempre ha estado ahí. Podría estar equivocado, no soy experto en la cultura Lima, ni me interesa mucho. Creo que su apogeo fue entre 500 y 1000 después de Cristo. Y experimentaron tantos terremotos que aprendieron a construir pirámides antisísmicas. Así que como que no podían ser derribadas. Entonces lo que hacían era tomar ladrillos así. ¿Puedo tomar esto? Sí, por favor. Entonces tomaban ladrillos más o menos del tamaño de este pequeño. De hecho, eso está lleno de dominós. Si eso te ayuda para tu explicación, Entonces, sí, tomaban ladrillos de más o menos este tamaño y luego los colocaban uno encima del otro. Así que pones uno aquí, pones otro aquí, pero dejas un pequeño espacio entre ellos. Luego tomas un bloque de dintel y lo colocas aquí. Así quedan todos los bloques apilados con espacios entre ellos. Entonces, cuando ocurría un terremoto, toda la estructura se movía de un lado a otro, y así nunca se caía, solo se movía junto con la tierra. oh, eso es muy ingenioso. Y sí, es increíble. Y lo que pensamos es que al usar piedras de este tamaño, también hay algo que no estás viendo aquí. Así que solo las caras de las piedras se tocan entre sí. En cuanto entra, está bien. Entonces, digamos, estoy tratando de pensar, ¿cómo puedo describir esto? Entonces tienes la cara de la piedra. Y si quitaras una capa y la vieras desde arriba, notarías que está conectada. En el interior, los lados de las piedras se separan, dejando un espacio triangular entre ellas, lleno de grasa de espacio. Es como esto, es como una especie de pasta roja pegajosa que hacían con grasa de llama. Es como un mortero. Pero algo así, pero es como un... La manera en que lo describiría es como un amortiguador. Cuando ocurre un terremoto, los bloques no se rompen porque están presionados entre sí. Tienes un amortiguador entre las piedras, así que las piedras se mueven de un lado a otro así. Oh, eso es. Y se mantienen perfectamente con sus diferentes formas. Eso permite que la cara exterior permanezca unida. Pero si las piedras estuvieran presionadas unas contra otras, todas se agrietarían, como si vieras una grieta en el medio. Y ninguna de estas piedras está agrietada. Porque tienen esto tienen esto. Casi como un cartílago. Eso es lo que estaba, la palabra que buscaba. Es como un cartílago entre las piedras. ¿Y todavía existe el cartílago? Sí, Sí, como que no se ha degradado por eso. no sé de eso, pero he buscado entre las piedras y sigue ahí. Fascinante. Sí, sí, Eso es muy ingenioso y básicamente es como tecnología antiterremotos. sí, lo es. Wow. Es fascinante y se nota en Centro y Sudamérica. No, esto es. Esto es exclusivo de lo que llamamos sitios incas. Pero porque son más propensos a los terremotos, Sí, porque están en una falla geológica. Supongo, no sé. pero supongo que sí. Vaya, es muy interesante, no lo imaginaba. Ahora, en Perú, los incas son realmente los únicos que lograron este tipo de trabajo en piedra. Lo único similar está en Bolivia. Tienes un, ¿cómo se llama? Tiahuanaco en Bolivia, y ahí el trabajo en piedra es muy similar, pero Tiahuanaco es un lugar loco, porque parece que una bomba explotó en la ciudad. Hay piedras gigantes por todos lados y durante mucho tiempo nadie sabía cómo se acomodaban ni encajaban juntas. Las reconstruyeron como si las hubieran escaneado y armado con modelos 3D como bloques. Y solía ser algún tipo de edificio, y es como si simplemente hubiera explotado. Ok, entonces ese es uno ahí. En realidad es un patio, parece un edificio. Sí, es la siguiente foto, señor. Solo ve una a la derecha y una a la izquierda de esa. Oh, Perfecto. Puedes ver todas estas piedras. Lo que hicieron fue colocar todos estos bloques.
Han colocado todos estos bloques de una manera en la que puedes caminar entre ellos, casi como si fuera un pequeño museo, pero en las fotos originales simplemente parecía que estaban como destrozados. Están esparcidos por todo Pumapunku y Tiahuanaco. Nadie supo la disposición original de estas piedras por mucho tiempo y aún no las sabemos. Solo se recreó un modelo donde debía haber un templo. Eso es sorprendentemente único en el mundo precolombino, como nada que nadie haya visto antes. Nadie sabe por qué estaban esparcidos. Mi respuesta aburrida es que ocurrió en los primeros tiempos coloniales. Destrozaron eso sin motivo y nunca quedó registrado. ¿Crees que lo destruyeron humanos? O sea, no como un terremoto u otro fenómeno natural. Crecimiento excesivo, sí, bueno, esto está en un valle de gran altitud, así que ese crecimiento excesivo no lo verías. Y simplemente es solo pastizal allá afuera, ¿eh? Y no creo que se haya destruido por un terremoto. Por cómo están las piedras, no parece resultado de un terremoto, sino que fue desmantelado. Sí, es muy extraño, pero nunca se registró. Así que mi suposición más aburrida es que en el periodo colonial temprano simplemente desmantelaron todo por quién sabe qué razón. No sé, hubo muchas cosas extrañas en los inicios coloniales que no se documentaron. Esa es mi respuesta más aburrida. Mi respuesta loca, Extraterrestre. ¿verdad? Mi respuesta loca es, no sé, no tengo idea de qué podría causar eso. Hay otros lugares en Egipto que son así, donde toda la ciudad está completamente, totalmente destruida. O mejor dicho, el templo está igual que el de Bobastis o Tanis en Egipto. La ciudad está destruida sin explicación. He visto templos en ruinas en Egipto y no lucen así. Parece que alguien le dio a esto con un misil de crucero, y sí, es muy extraño. Extraño. Me pregunto, y te preguntas, si los españoles lo hicieron, quizá lo habrían registrado, ¿no? Habrían dicho, destruimos un templo pagano, nos deshicimos de esto. Predicando. Eso pensarías, pero no siempre es así. Sabes, los españoles eran tan buenos como malos, ¿verdad? Hubo muchos españoles realmente fascinantes, valientes, increíbles durante los periodos coloniales, y también mucha gente realmente mala y malvada, ¿verdad? Sí. Oh, eso es fascinante, de acuerdo. Y cuando estuviste en Perú, ¿cuál fue el sitio específico que estabas visitando? ¿Ese es el que acabamos de ver con la piedra? Oh, fui por todos lados, estuve en Cusco, fui a Sacsayhuamán, fui a Buenas Noches. ¿Cómo se llama el pozo? Fui a Ollantaytambo, pero no recuerdo el otro nombre. Hay otra ciudad a la que fui y luego Machu Picchu. Y sí, fui a Machu Picchu 2 veces. Machu Picchu es increíble. ¿Alguna vez has ido? No, está en mi lista de pendientes. Le estaba diciendo esto a Joe, es más impresionante que Egipto. No se puede comparar. Egipto está en medio de una gran zona metropolitana. Y las pirámides están en la cima de una colina. Y hay 1 millón de personas ahí y el smog es una locura. Y ya sabes, está bien, pero las pirámides son increíbles. De verdad son una de las cosas más impresionantes de todo el mundo. No es como estar en la Amazonía andina después de haber viajado durante días para poder llegar aquí. Por ejemplo, si quiero ver las pirámides, desde Nueva York llego en 13 horas. Al aterrizar en el Cairo, las puedo ver. No puedo decir que solo quiero visitar Machu Picchu, es todo un viaje. ¿No limitan la cantidad de visitantes? Sí, lo hacen. ¿Cómo conseguir un boleto? ¿Sí? Sí. Mientras que en Giza, gran ejemplo, como en Giza, puedes simplemente llegar y comprar tu boleto ese mismo día. Para Machu Picchu debes reservar tu boleto en línea con 6 meses de anticipación. Debes viajar a Sudamérica, ir de Lima a Cusco, pero no puedes y la gente no lo nota. Machu Picchu está a 4 horas de Cusco y tienes que ir en coche, y luego tienes que ir en tren para entrar a la Amazonía y ver Machu Picchu. Es todo un viaje llegar allá. Y luego, cuando estás parado en la montaña mirando la ciudad con el vino, con la cima de la montaña Huayna Picchu detrás, es simplemente, oh hombre, sí, no hay comparación. Este es uno de los lugares más increíbles de todo el mundo. ¿Sabemos cuándo se construyó o una estimación aproximada? Bueno, la gran mayoría del sitio fue construida
La mayor parte del sitio se construyó en el periodo tardío Inca y aún seguían edificando la ciudad cuando llegaron los españoles. Es bastante tardío, al menos la mayor parte de la construcción, pero hay evidencia arqueológica de personas en esta montaña, creo que del año 2000 antes de Cristo. ¿Sí? Wow. Sí, Así que la gente ha estado viviendo en esta zona durante mucho tiempo. sí, sí. Pero luego Machu Picchu en sí se construyó mucho más cerca de 1340. Sí, sí, el principal misterio aquí, lo que complica todo es, ¿ves esto aquí? ¿Ves la zona vacía en el centro donde parece piso de tierra? Entonces, justo al lado de donde está esa colina cubierta de césped, justo abajo a la izquierda de eso, sí, ahí mismo, eso es. Creo que le llaman Templo de la Luna porque piensan que está alineado con la luna, pero yo no lo creo. La alineación no sirve. No sabemos qué era ese templo, pero en ese templo justo ahí. Es la única parte de Machu Picchu donde tienes esas enormes piedras megalíticas, las cosas que verías en Sacsayhuamán y en Cusco. Oh, sí, mira, puedes ver que esas piedras son realmente enormes. Yo diría que una de ellas es del tamaño de toda tu pared. ¡Wow! Y allá arriba en la cima de esta montaña es realmente asombroso. Y eso es como el obstáculo que se presenta aquí. Si fue una civilización precursora y no los incas, ¿por qué construyeron solo un templo en la cima de esta montaña así? ¿Y lo demás con qué está hecho? Sigue siendo una gran arquitectura, pero es más tosca, lo que genera el obstáculo de pensar que Machu Picchu fue construido por una civilización antigua muy avanzada. Sin embargo, cuando estuve ahí, no lo esperaba. Solo ese templo tenía esa construcción. Pensé, ¿realmente vinieron hasta aquí solo para construirlo? ¿Tan lejos, en la cima de la montaña? No lo sé. Es una locura pensar que una civilización precursora construyó un templo pequeño con rocas megalíticas y después otra civilización hizo el resto. No es una locura. El mundo antiguo es un país extranjero. No lo es. No es una locura, pero sí, ciertamente desafía. Como mi pensamiento racional, ¿no? A veces debes dejar de lado el pensamiento racional al estudiar el mundo antiguo, porque ya sabes, veo esto y de alguna manera veo este templo y digo, oh, ya sabes, vine a Machu Picchu. Solo este templo tiene este gran trabajo megalítico en piedra. Dudo que una civilización antigua viniera solo para construir un edificio aquí. No lo sé. Quizá los incas lo hicieron y por eso este trabajo en piedra está aquí, pues era un edificio muy importante. Eso suponiendo que entienda al menos el 1% de la mentalidad inca o de los antiguos peruanos. Quizá habría una explicación lógica si pudiera hablar con alguien de una civilización precursora y preguntarle por qué construyeron, y ellos dirían, oh, ¿por qué vinimos hasta aquí para hacer esto? Bueno, porque pasó esto y aquello, y pensamos que necesitábamos construir esto aquí por esta alineación sagrada en el cielo, bla, bla, bla. Y yo diría, oh, eso es una locura, ¿de acuerdo? Y luego ellos, ¿sabes? Y si él pudiera decir, y de hecho hay más de estos esparcidos por las montañas aquí que simplemente no has encontrado, y yo diría, oh, ya entiendo. Así que esto es como una peregrinación, es como un lugar de estudio o de adoración o de astronomía o lo que sea, y es este lugar al que llegaste. Amigo, los nativos americanos hacen muchas cosas, mientras más me meto es una batalla. Para recordarme constantemente que no lo sé todo, ¿sabes? Porque es como Linda Shilly, quien fue la mentora de mi mentor. Ella es como una arqueóloga maya de clase mundial, y ella decía eso constantemente. Necesitamos que personas de fuera del campo miren hacia adentro, porque es tan fácil saber tanto que te confundes, o sea, te pierdes tanto. Te acercas tanto al mosaico que no distingues qué ves. Exacto, ¿verdad? Así que siempre tengo que dar un gran paso atrás, ¿no? ¿Sabes? Y como, ok, ¿por qué simplemente argumentar a favor de la idea de una civilización antigua perdida? Es posible que este pequeño templo existiera antes que el resto de la ciudad, porque las personas que iban ahí hacían algo similar a los nativos americanos de las grandes llanuras, quienes salían al desierto y pasaban hambre. Se colgaban de un árbol y ayunaban hasta alucinar, luego regresaban y compartían las profecías de sus visiones. Eso era un componente clave de esa sociedad.
Wow, esto podría ser igual, ¿no? Es como un mundo totalmente ajeno que intentamos estudiar aquí. Y sentirse súper seguro acerca de cualquier afirmación sobre algo como esto creo que es un error. Sí, es Machu Picchu. ¿Hay algo más sobre Machu Picchu que te parezca interesante o sorprendente? Tenemos este templo que probablemente se usaba para algo. Tal vez me equivoque al llamarlo así, pero lo era. ¿Hubo alguna vez una gran población de personas viviendo aquí? No lo creen, piensan que la población era de menos de 1,000 personas. Algunas personas han entrado y revisado cada habitación y la cantidad exacta de agua. Desde donde tomas la foto, estás parado sobre Machu Picchu y eso es lo que ves. El pico que asociamos con Machu Picchu es en realidad Huayna Picchu. Él está parado sobre Machu Picchu. Muchos nunca han visto una foto real de Machu Picchu. Es curioso, así que si haces zoom hacia afuera, muchas gracias. Entonces, en Machu Picchu, la montaña en la que él está parado, hay un manantial en la cima, sale de la montaña y baja goteando. Y ellos remodelaron la ladera de la montaña e hicieron estos acueductos donde transformaron ellos desviaron el curso del agua para que bajara hacia la ciudad, así que originalmente solo bajaba por la ladera de la montaña. La desviaron hacia un lado y baja hacia la ciudad, serpenteando por la ciudad hasta estas, como digo natural, pero son fuentes con agua de manantial natural saliendo y puedes beber esa agua hoy en día y esas fuentes han estado funcionando, ya sabes, desde que la ciudad fue construida. Es increíble, y lo que es una locura es, dicen que al menos según la investigación que se ha hecho, el 60 aquí está bien, aquí hay otra cosa. Debería agregar eso. La mayor parte de la arquitectura megalítica en Machu Picchu, lo único que es accesible es ese templo, pero hallaron más piedras gigantes como esa bajo el piso donde caminas. ¿Cómo? ¿Cómo? Toda la base está hecha de esas piedras megalíticas y el 60% de la mampostería en sí en Machu Picchu es la base de la ciudad porque tiene túneles de este tamaño y canaliza el agua y da estabilidad a esta ciudad construida en la cima de una montaña, en una zona con muchos terremotos. Por eso hicieron la base de la ciudad. Sí, es una locura, así que los túneles no son accesibles. Oh, sí, aquí es donde sale uno de ellos. Y puedes subir y beber esa agua hoy en día, sale directamente de la montaña. Eso es increíble. Es un lugar increíble, amigo. Cuando estoy en Machu Picchu pienso que es hermoso. Cuando estoy en Machu Picchu, esto pienso. Me da mucho la sensación de la Biblioteca de Alejandría. Este es un lugar de estudio, este es un lugar donde las personas más importantes de esta civilización podían venir aquí. Y otra cosa que es realmente fascinante sobre esto, hombre, esto es en lo que estoy ahora mismo. No he hablado de esto públicamente. Entonces, como las ciudades perdidas de los incas, esta idea ha fascinado a los exploradores durante mucho tiempo. Había una ciudad llamada Vilcabamba que la el explorador estadounidense Hiram Bingham la estaba buscando, y Vilcabamba es la ciudad a la que huyó el último emperador inca, ¿eh? ¿Y por qué me disculpo? Se me está olvidando su nombre en este momento. Se me están olvidando varias cosas. ¿Cómo era? Monco, emperador inca, sacó a unos 250,000 incas de Cusco. Ellos construyeron una nueva ciudad o usaron una antigua lejana. Aquí está Monco, Inca, o había una ciudad antigua que existía allá. En el Amazonas, yo digo el Amazonas andino, pero ya sabes, sigue siendo el Amazonas. Que estaba disponible, tal vez estaba abandonada o tal vez era como un lugar no muy poderoso, pero él sabía que era donde podía llevar a varios cientos de miles de personas para construir esta nueva colonia y alejarse de los españoles. Saca de Cusco entre 250,000 y 500,000 incas en un éxodo masivo hacia Vilcabamba, en las montañas. Y creo que vivieron ahí en paz y nadie supo dónde estaban durante 11 años. Monco Inca vuelve al mundo colonial como contactado y lo apuñalan en la calle hasta matarlo. Y eventualmente la ciudad de Vilcabamba. La gente pasa hambre y regresa, la ciudad se pierde en la historia, pero era una famosa ciudad inca perdida. Aquí la historia se vuelve interesante, porque Hiram Bingham estaba buscando eso en la Amazonía peruana y accidentalmente encontró Machu Picchu. Nunca encontró la ciudad de Vilcabamba.
Fueron exploradores posteriores los que continuaron y encontraron Vilcabamba. Así que lo que esto ha abierto aquí y esto, creo que esto es algo relativamente reciente y es algo de lo que apenas me enteré el mes pasado. En Perú estaba hablando con un historiador peruano allá y él me estaba contando sobre su idea, que hay algo más especial sobre Machu Picchu que sobre la ciudad de Vilcabamba. Vilcabamba no era un secreto, solo su ubicación lo era, pero todos sabían de ella. Sí, hubo un gran éxodo. Sí, pero Machu Picchu, los incas explícitamente se esforzaron por nunca, jamás hablar de ello. La abandonaron durante el contacto con los españoles, cuando ya habían tomado Cusco y dispersaban a la gente. El pueblo inca simplemente recogió todo y abandonó Machu Picchu, ya que al excavar no encontraron nada en la ciudad. Aparte de, ya sabes, algunos artefactos que quedaron como un pequeño museo ahí, pero de verdad es impresionante lo poco que hay ahí, considerando todo lo que debería haber habido. Y entonces está esta idea de que, bueno, debieron haber recogido sus cosas, haberse ido y abandonado la ciudad. Pero nunca, nadie, ni una sola persona inca, ninguno de los incas que fueron entrevistados y usados como fuentes por los cronistas españoles, ni una sola persona mencionó jamás el nombre real de Machu Picchu, así que nadie conoce su significado. ¿Por qué era tan importante y por qué los incas evitaban mencionar su nombre? Quiero decir, el silencio de alguna manera indica la importancia, en cierto modo. Exactamente, sí. ¿Por qué sabemos que se llama Machu Picchu? O sea, ¿qué significa eso? ¿Era ese el nombre de la montaña? Está bien. Sí, es solo el nombre de la montaña. Ese era el nombre usado por los incas. No, bueno, es el nombre que el pueblo inca usaba en 1911 cuando Hiram Bingham encontró la ciudad, ¿verdad? Llamaron a la montaña Machu Picchu hace 115 años, así la nombraron entonces. Él solo usó el nombre de la montaña para la ciudad, si mi historia es correcta. Eso tiene sentido. No sabemos el nombre de la ciudad. Vaya, Sí, es una locura, ¿verdad? el que lo mantengan tan en silencio le da un aire de reverencia. O quizá como un escondite. Construir una ciudad así es una tarea enorme, y mantenerlo en secreto es aún más difícil. Sí. Mi opinión es que hay muchos observatorios y pequeños estanques de reflexión, similares en tamaño a los de SO, y encontraron otros estanques de reflexión que están hechos de pizarra. Son de basalto negro y están tan bien hechos que asombran. Como mencionamos, seguro has visto los jarrones predinásticos de Egipto hechos con precisión. Esa calidad de trabajo en piedra también se aprecia en estos estanques de reflexión. Y es básicamente esto, básicamente este reloj circular de este tamaño está perfectamente tallado y perfectamente circular. Y entonces lo colocaban en medio de estos edificios sin techo y así los astrónomos se sentaban y ahí estaba. Estos tazones tenían marcas de cuadrícula en el costado, ponían agua nivelada y observaban las estrellas reflejadas en el tazón. Y así estaban descubriendo como la rueda cósmica. Y estos artefactos se han encontrado por todo Machu Picchu. De hecho, es una de las cosas más comunes que se encuentran en Machu Picchu. Así que mi pensamiento es, esto es una situación tipo Alejandría, esto es una universidad, aquí es donde estaban todas las mentes más brillantes del mundo inca, justo aquí. Durante mucho tiempo se pensó que era como la mansión Playboy del emperador, como, ¿qué harían ahí? Había una leyenda de que uno de los palacios que está en Machu Picchu es como el Palacio de las Concubinas. Ahí mantenían a sus concubinas en un lugar llamado la guardería. Él embarazaba a las mujeres más hermosas y ellas daban a luz ahí. Eso es más bien un mito, o al menos la gente dice que es un mito. Realmente no hay nada detrás de eso. Son solo mitos y leyendas populares que se han transmitido. Pero, ya sabes, la forma en que mi mentor, el Dr. Ed Barnhart, y yo lo vemos, es que probablemente sea ambas cosas. Ya sabes, probablemente. El emperador inca hace lo que quiere. Machu Picchu es el sitio más impresionante del imperio, quizás solo superado por la antigua Cusco, que debió ser asombrosa. Pero, ya sabes, si en el invierno el emperador inca quiere subir a Machu Picchu, donde hay estas vistas increíbles y las mentes más brillantes, bueno, ¿por qué no tener concubinas ahí para entretenerse mientras está? No sé, pero sí, Machu Picchu, supongo que todo el conocimiento sagrado, la comprensión del cosmos, el universo y quizá la religión estaba pasando en Machu Picchu. Si ahora es difícil llegar a Machu Picchu, imagina cómo era en ese entonces.
Oh, es casi imposible. O sea, sí, él habla. Viaje de 2 semanas a pie. No sé cuánto tardó en llegar a Machu Picchu desde Cusco porque él no sabía que lo buscaba. Él andaba deambulando por las afueras del reino inca y tratando, ya sabes, preguntando a los locales por pistas. Ya sabes, estoy buscando esta ciudad perdida de Vilcabamba. ¿Hay algo aquí? Esto es como, aquí está, el descubrimiento de Machu Picchu, resumido en un párrafo. Shairam Bingham explora las afueras del reino inca y conoce la ciudad perdida de Vilcabamba. Está al este de Cusco, en la Amazonía andina, así que donde la cordillera de los Andes se encuentra con la Amazonía es simplemente una selva o es una selva montañosa. Y entonces él va de pueblo en pueblo y les pregunta a los locales: ¿saben algo sobre ciudades en la selva, como ciudades abandonadas que hayan visto alguna vez? Como Tiemplo, ¿sabes? Él trataba de hablarles y todos decían sí, sí, y lo llevaban a muchos lugares. La mayoría eran insignificantes y creo que ninguno era importante. Había pequeños vestigios a lo largo del río, donde había como una pequeña casa de campo al fondo de un río que estaba cubierta por la maleza. Además, se veían las terrazas en la montaña. Se notaba que era un agricultor rico, con dinero para construir una gran casa de piedra, aunque no era una ciudad, sino su hacienda. Y entonces estos lugareños cerca de la ciudad moderna de Iguada, Fénix, dicen que sí, allá arriba, en la cima de esta montaña, hay algunos templos de los que sabemos. Él dice, está bien, llévenme arriba, son templos, piénsalo. Probablemente hace 600 años, o perdón, hace como 500 años cuando Machu Picchu fue abandonado. Bueno, no todos se van, como probablemente si tuviera que adivinar. Cuando estoy allá arriba, solo pienso en todas esas pequeñas cosas que nunca quedan registradas en la historia. Probablemente había personas en la parte baja de la montaña dedicadas solo a la agricultura, ya que existen diversas terrazas de cultivo ahí. Había 700 personas en la parte principal de la ciudad y probablemente unos miles más en las afueras. En las afueras todos eran agricultores de clase baja. Bueno, cuando la ciudad es abandonada, definitivamente hay personas que dicen, oye, deberíamos ir a vivir allá arriba, ¿no? Tienes un manantial y arquitectura bonita. Sabemos que esto ocurría en el mundo maya y hay evidencia de que los mayas posteriores vivían y convivían en las ruinas. Hemos hallado juegos de mesa mayas infantiles usados por niños en edificios abandonados, donde jugaban como lo hacen hoy en día. Sí, es increíble. Todo eso era precolombino. Encontramos evidencia de niños en edificios abandonados tras el abandono de la ciudad mucho antes de Colón. Es fascinante. Probablemente había agricultores que, al abandonar Machu Picchu, decían, mejor vivamos allá arriba y no en Vilcabamba, así los españoles no nos hallarán. Y luego, eventualmente, esas personas se integran a medida que el mundo moderno se expande hasta esos rincones más lejanos. Eventualmente bajan de la montaña para conseguir cosas como plomería, electricidad, bla, 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 ¿verdad? Y luego la selva simplemente crece sobre todas esas ruinas y ahí se quedan. Y unas generaciones después, los nietos de esas personas dicen, sí, sabes, hay como un pueblito allá arriba o algo así donde mi bisabuelo solía andar, pero yo nunca he ido, nunca, ¿sabes? Llega este tipo y dice, la chica verde quiere ver esos edificios abandonados. Está bien, sí, bueno, dame, ya sabes, dame $100 y te llevo allá arriba, ahí. Y entonces van y es como que fue muy difícil llegar porque no sabían cómo subir la montaña. En partes es solo una pared de granito vertical. Y hay todo tipo de historias de que iban subiendo y empezaba a llover a la mitad del día, porque ahí llueve casi todos los días, llueve casi todos los días. Él tenía a sus muchachos cayendo por la montaña. Nadie murió, pero se resbalaban y rodaban unos 10 metros. Según la historia, todos se reían. Todos se sentaban en la ladera unos 30 minutos a descansar y luego subían de nuevo. Creo que eso les toma tiempo. Podría estar equivocado en mi historia aquí. No soy un experto en Jiran Bingham, pero creo que le toma unos días llegar hasta allá y acomodarse. Luego recorre las ruinas abriéndose paso por la jungla, pero él habla de cómo la jungla nunca afectó la mampostería, como si las piedras estuvieran tan bien unidas entre sí. Y creo que lo dice explícitamente. He's at the
Él está en el Templo del Sol en Machu Picchu, un templo semicircular con una pared recta. Las alineaciones muestran que es un templo solar, porque el sol no estoy seguro si es equinoccio o solsticio, pero sale a través de una puerta en el lado opuesto de otra montaña. Hay una puerta de piedra diferente que eventualmente encontraron. Y quiero decir, debe estar como a 3 kilómetros de distancia, pero puedes verlo allá arriba, como cuando la gente está caminando por ahí, tienes que mirar y puedes ver a la gente caminando allá arriba. Cuando el sol sale en un equinoccio o solsticio, brilla por la puerta y entra por la ventana. Al tocar la pared del fondo, indica el inicio de una nueva estación. Hay mucho significado ahí. Nos está diciendo que esto es un observatorio astronómico, esto es una universidad básicamente, eso es lo que es Machu Picchu. O mejor dicho, es el centro de cómo entiende su mundo, ¿verdad? Desde aquí surge su comprensión de todo. Cuando Hiram Bingham halló el templo no sabía nada sobre él, pero al encontrarla dice que podría afirmar que es la mejor obra en piedra del mundo. Él conocía Egipto al menos desde 1911. Quizá no fue, pero vio fotos y similares. Él afirma explícitamente que es la mejor del mundo, incluso la compara con Egipto y dice que es superior. Cuando Cuando lo ves en persona dices, ¿o eso es bueno? hay jeroglíficos celestiales alrededor de Machu Picchu o algún tipo de arte además de solo la arquitectura. No, ¿no es eso muy raro? Entonces los incas, si ellos son responsables de esta mampostería, los incas eran una cultura sin lenguaje escrito, no escribían su idioma y no tenían jeroglíficos como los maya o los egipcios. Recorres sus templos y todos están vacíos. Es muy extraño, ¿no? Pueden manipular la piedra, pero no escriben en ella. Su lenguaje se llama quipus. ¿Lo conoces? Es como una cuerda de la que cuelgan otras unidas con nudos y formaciones. Y sabemos que esto era un lenguaje numérico que nunca ha sido descifrado, y así es como escribían las cosas. Entonces entrabas a un edificio y era como una biblioteca donde podías revisar los quipus y así podías mantenerte al tanto de la información. Supuestamente es una genialidad, pero nunca supimos cómo leer esto. Pero era una manera ingeniosa de guardar enormes cantidades de información en un dispositivo tan pequeño y fácil de transportar. Es como un disco duro. Sí, exactamente. Y entonces ibas como a una biblioteca si querías saber algo. Ibas a buscar entre los quipus que cuelgan del techo y podías leer el quipu, supongo, pasando el dedo por él. Y la verdad, no sé, no tengo idea. ¿Cómo? ¿Qué frutas podemos comer en esta zona? Y de alguna manera puedes descifrarlo básicamente de esta especie de biblioteca, este libro que está escrito en estos hilos. Sí, Oh, eso es fascinante. Hemos encontrado todos los quipus. hay muchísimos. Hay un hotel donde me quedo llamado Hotel Ruinus en Cusco. Y tienen 2 quipus enmarcados en la pared. Así que hay muchos, pero simplemente no tenemos idea de cómo leerlos. Nadie, o sea, ¿ha habido alguno que se haya descifrado, supongo, sin ningún tipo de contexto? No, los españoles se esforzaron en eliminar a los lectores de quipu para deshacerse de ellos. Sí, Querían eliminar todo lo que no fuera cristiano. Al hacer esto, ocultaron mucho conocimiento antiguo y sagrado, así como la comprensión nativa. Por ejemplo, hay un lugar en el centro de Cusco llamado Coracancha, y di una conferencia en medio del Coracancha hablando sobre lo que es exactamente hoy en día. Así que el Coracancha era un templo solar, era un templo del sol en la antigüedad para el dios Sol Inti, creo. Al llegar a Cusco, los españoles estuvieron bien. Así que puedes ver la iglesia española construida sobre este muro inferior aquí. Así que ese muro inferior era la pared exterior del Coracancha. En esa pequeña área curva había una esquina que era un santuario para el dios Sol. Y así los españoles intentaron hacer todo lo posible por derribar toda la arquitectura nativa, pero simplemente no pudieron hacerlo, porque las piedras son tan pesadas y están tan apretadas entre sí. Así que dijeron, bueno, vamos a construir algo encima, y al construir esta iglesia enorme encima, lo que hicieron inherentemente, aunque lo supieran o no, supongo que los españoles tal vez no lo entendieron del todo, pero esencialmente entendieron que lo que estaban haciendo detendría la función del templo. Y eso es lo que es el templo.
Son observatorios astronómicos, relojes solares y cosmológicos. Entonces tendrías ventanas con varias alineaciones, y ahí estarías tú. Si pudiéramos caminar juntos, te lo explicaría mejor. Entraríamos a cada cuarto y yo vería la cantidad de nichos, que son ventanas que no atraviesan, solo tienen una pared detrás. Es como una ventana a ninguna parte. Eso es un nicho. Entramos a este cuarto y contamos hasta 7, en el siguiente hasta 5 y luego hasta 4. Están vacíos, al lado opuesto. Este tiene 3, este 5, este 7, una puerta en medio y sacamos la brújula. Bien, entonces esto está orientado hacia tal dirección al este, así que puedes adivinar si quité la iglesia española. Eso está encima, eso tapa las ventanas en tal fecha, que normalmente sería como, digamos, el final de la primavera, el inicio de la temporada de lluvias. Cuando el sol salía por esta esquina, iluminaba la ventana hacia la pared del fondo. Así, el astrónomo sabía que empezaba la temporada de lluvias y era momento de sembrar todo. Y así está claro, y eso es solo un aspecto. Y probablemente, ya sabes, probablemente hay una mezcla de diferentes cosas que están sucediendo y afectando su religión, su cosmología, su, ya sabes, filosofía. Todo estaba en ese edificio, luego los españoles construyeron la iglesia encima y cortaron el poder, ¿verdad? Ahora es imposible estudiarlo y ver qué ocurre porque hay una iglesia de 500 años sobre ese sitio de patrimonio cultural. Así que es como si simplemente hubieran cortado el poder del templo mismo. Y ese era todo el propósito de eso. Que no haya símbolos lo hace más creíble. Esta era una institución académica y cosmológica, y no necesariamente solo ritualista o religiosa. Supongo, ¿verdad? O sea, si lo pienso es una comparación extraña. Pero incluso como un observatorio hoy en día o como un edificio académico actual, no necesariamente tiene esculturas o imágenes de, ya sabes, cosas académicas, ¿verdad? Es casi como austero y un poco sobrio en su ornamentación. Ellos dicen que usan esto para saber cuándo es el equinoccio. No necesitamos, ya sabes, deidades ni nada por el estilo, porque este no es un lugar ritual en sí mismo, este es un lugar, esto es una herramienta. Esto es básicamente, literalmente, como un atlas dentro de un edificio. Sí. Eso es fascinante. Es una locura, y eso está en todas partes, hermano, está por todo el mundo precolombino, en todos lados. Quiero preguntarte sobre... Frecuencias resonantes, oh Dios. ¿Qué onda, chicos? Estoy de gira y me encantaría verlos. Soy comediante de stand-up y amo la comedia en vivo. Me encanta hacer esto y verlos en los shows le da sentido a mi vida. Después convivo y saludo a todos, así que si van, salúdenme, significaría mucho para mí. Pueden ver todas las fechas y más en mi sitio web marcagnonlive.com. Nos vemos en la gira. Bien, entonces, frecuencias resonantes. He escuchado de personas que son capaces. Escuché de una persona en particular que es vocalista, que al ir a algunos de estos sitios, específicamente en Centro y Sudamérica, hay como ventanas en las que puedes cantar, que tendrán esta resonancia. Esa es una clave específica y si la conoces, crea un zumbido que se expande por el espacio. ¿Has visto algo así? ¿Qué opinas? He visto gente haciéndolo. Pero hombre, simplemente es de esas cosas que no está en la arqueología, es un fenómeno que podemos observar, pero, y quiero decir, no hay duda de que está sucediendo. Ellos realmente van ahí y encuentran esta resonancia o esta clave y realmente reverbera, ya sabes, de manera bastante significativa en esta cámara o en este nicho o lo que sea. Pero si era algo de lo que los antiguos estaban conscientes y usaban, hombre, es solo una de esas cosas, que si lo hacían no hablaban de ello, ¿verdad? Pero eso no significa que no estuviera sucediendo. Hay dos cosas que debería decir sobre eso. Es como que los egipcios nunca... Está bien. Bueno, voy a hacer varios puntos con pero es como si encontráramos algo. Al menos para mí, quiero darles a los antiguos todo el crédito posible. ¿Alguna vez has visto este fenómeno donde la gente va al templo de Quetzalcóatl Kukulcán en Chichén Itzá y aplauden frente a él? Hace el sonido del pájaro Quetzal. ¿Has visto esto? Sí, podemos buscarlo de hecho porque es genial si alguien no lo ha visto, es fascinante.
Bueno, hay muchos arqueólogos que dirán que no, que eso es completamente una coincidencia, ¿verdad? Am, pero los mayas eran personas geniales. Todo lo que hicieron en su civilización nos indica que eran personas geniales. Y tampoco creo que tuvieran que escribir absolutamente todo. Es como decir, ah, sí, vamos a jugarlo. Esto es un eco simple y fácil de explicar. Cuando aplaudes enfrente, la estructura me refiero a una pendiente. El sonido irá hacia la cima. En este caso, una pirámide, y si hay una cavidad o un templo, como en este caso, volveremos contigo. Si aplaudes frente a una pirámide egipcia, no pasa nada porque el sonido se va. Aquí. El sonido regresa. Porque suena como un pájaro. No me preguntes, no lo sabemos, pero esto es impresionante. Expertos de diferentes países, expertos en acústica, han venido aquí a estudiar. Fascinante, es una locura, siempre me sorprende. Y entonces, otro fenómeno sobre esta pirámide es que, y volveré al tema de la acústica, es que en los equinoccios de primavera y otoño, el sol básicamente está saliendo y poniéndose, o lo que se llaman días de cuarto cruzado, así que está saliendo y poniéndose en las esquinas de las pirámides, en la esquina noreste y la esquina noreste y luego la esquina suroeste, o quizás sea al revés. Pero esencialmente, lo que está haciendo es proyectar luz hacia la pirámide y luego, desde las esquinas de las pirámides, esas esquinas escalonadas, proyecta una luz sobre el costado de la escalera, donde tienes una cabeza de serpiente en la parte inferior. Y a lo largo del día, o debería decir realmente en la mañana y en la tarde, parece que hay una serpiente ondulando por toda la pirámide, así que está subiendo y luego desciende de nuevo al inframundo. Dentro de la boca de la serpiente está su cascabel, como su cola, indicando un ciclo, como la serpiente descendiendo a la tierra. Así que ambos fenómenos ocurren en esa pirámide y es más o menos mitad y mitad. Algunos arqueólogos ven ambos casos y dicen, sí, por supuesto que los mayas sabían lo que hacían, mira todo lo demás que han hecho. Sí, esto no es una locura. Por supuesto, ellos sabían esto. Y luego hay otros que dicen, probablemente sea coincidencia, como que no sé si eran tan inteligentes, ¿sabes? Así que ya sabes, muchos descartaron rápido algunas de estas cosas. Ahora, otra cosa que debo decir, otro punto que debo mencionar, es que el hecho de que una civilización no haya escrito algo no significa que no lo estuvieran haciendo bien. Uno de los argumentos más tontos sobre si los egipcios construyeron las pirámides es que simplemente podrían hacerlo. Muchos dicen que los egipcios no documentaron cómo hicieron las pirámides. Bueno, pues, ¿sabías también que los egipcios nunca escribieron cómo momificar a alguien? ¿Sabes cuántas personas momificaron? Nunca escribieron nada de eso, nunca lo dejaron por escrito. ¿Por qué? Porque probablemente es un conocimiento sagrado, codiciado, importante, ¿verdad? Ser momificado significa que estás siendo elevado más allá del reino natural. Tu cuerpo está siendo preservado para la eternidad. Además, los egipcios son los únicos en el mundo antiguo que están siendo momificados de esa manera. ¿Por qué querrían que los mesopotámicos supieran cómo hacer esto? ¿Por qué querrían que sus rivales supieran hacerlo? ¿Por qué escribirían cómo construyeron las pirámides para que los sirios pudieran copiarlo, verdad? ¿Entiendes lo que digo? Así que para mí eso es como un argumento inválido para descartarlo. Nunca detallaron el proceso de momificación los egipcios, aunque hay millones de momias. Es arrogante decir que no lo hayan escrito solo porque no lo tenemos. Además, ¿cierto? ¿Cómo? Me refiero a algo, por ejemplo, Egipto, ¿sabes? El delta habría destruido el papiro por la humedad u otros factores, así que no se habría conservado en esa región. Y me imagino lo mismo con, ya sabes, los mayas o cualquier otra persona en una selva tropical en Centroamérica. ¿Cómo? ¿Existe algún manuscrito o algo escrito? Sí, entonces los mayas son... Probablemente sí, ok, digamos. En las Américas los mayas son casi con certeza la civilización más sofisticada que jamás existió. En América, algunos afirman que fue la civilización antigua más sofisticada. Ya sabes, en cuanto a su comprensión del funcionamiento interno del mundo natural, superaban por mucho a los egipcios, por mucho.
ni siquiera se compara. Am, Quizá algo parecido serían los griegos, su visión de la astronomía, el mundo natural, filosofía y ciencia. Por eso lo decía antes, por eso los estaba comparando. Los griegos y los mayas son muy, muy, muy parecidos. Así que los mayas tenían escritura, una escritura completamente desarrollada. Ellos también tenían jeroglíficos formales y luego desarrollaron escritura cursiva. Y tenían muchos, muchos idiomas diferentes, pero tenías una lengua general, como federalizada, a la que todos los diferentes reinos se adherían para saber cómo comunicarse entre ellos. Escribían en piedra, cerámica y papel. Los llamamos códices, pero no se conservan bien. Así que tú, ¿Qué son? ¿En qué están escritos? quiero decir, es un tipo de papel de paja, como paja cortada, delgada, ¿verdad? No sé el proceso de cómo los hicieron. Pero son análogos. Papiro básicamente Sí. es un papel fibroso hecho con la vegetación local. Sí, exactamente, así era el papiro. Pergaminos, una hoja larga de papel que enrollabas, y un códice es una hoja larga de papel, casi exactamente igual, pero comprimida de manera diferente. ¿Alguna vez has tenido notas adhesivas, de esas que sacas una por una? Y es como un acordeón, así es como lo doblaban en forma de acordeón, entonces lo leías así y luego le dabas la vuelta y lo leías del otro lado. Interesante. Y entonces, ya sabes, son más o menos de este tamaño y pueden ser así de gruesos. Creemos que eran miles. Creo que fue en 1574 o quizá a finales de los 1500, aunque podría haber sido en los 1600. El español Diego de Landa envió todas estas expediciones para reunir todos los códices mayas y los puso en varias hogueras. Una hoguera es un pequeño montón. Imagina cuántos libros cabrían del piso al techo en varias hogueras aquí. Luego les arrojó cerillos y lo quemó todo. Asumimos que había miles porque tenemos varios códices aztecas distintos. Los aztecas no eran tan avanzados como los mayas. Los aztecas llegaron tarde, supongo que aquí es donde podríamos diferenciar un poco las civilizaciones, pero los aztecas llegaron miles de años después de que los mayas ya existían. Los aztecas no son originarios de México y llegaron tarde al juego, debería decir. Podemos hablar de eso. Cuando llegaron los españoles, los cronistas recorrían Tenochtitlán y registraban todo. Dijeron que les contaron que los aztecas producían 180,000 piezas de papel o sus códices al año, se estaban haciendo 180,000 libros al año. Bien, eso es alrededor de 1520, ¿de acuerdo? Los mayas ya llevaban escribiendo durante 2000 años antes de eso. Y entonces Diego de Landa quemó todo eso. Oh, Dios. Y solo nos dejó 3 códices. 3. Quedaron 3, sí. Simplemente estaban ahí, como si los hubieran encontrado escondidos. No lo sé. Debería hacer un video sobre cómo los conservaron. Creo que uno fue guardado y estudiado por uno de sus hombres, y él también lo estudió. Es un tipo raro. Aprendió a hablar uno de los idiomas locales y a descifrar el idioma, pero también fue el tipo que los quemó todos. Extraño, hermano. Los otros 2 no sabemos cómo se conservaron. Uno acabó en Dresde, Alemania, y sobrevivió a los bombardeos. Historia fascinante de cuando los estadounidenses bombardeaban Dresde sin piedad. Había un museo de arte cultural e histórico donde se guardaba uno de los códices mayas. Tal vez me equivoque con la historia, ya me han corregido. Creo que uno de los jóvenes de la biblioteca tenía padres que trabajaban o eran dueños ahí, y le dijeron que fuera a recoger algunos de los artefactos y los llevara al sótano para protegerlo. Y uno de los primeros que agarró fue el pequeño códice maya, lo tomó y lo protegió durante el bombardeo. Y él es el tipo que después descifró el código maya y aprendió a leer ese códice. ¡Wow! Sí, él descifró el Códice de Dresde, que es lo que nos cuenta todo sobre el mundo, nos habla sobre el mundo de la astronomía maya. Así supimos cuántos sabían de las estrellas. Y eso es solo de un códice que se conservó por casualidad. Oh, amigo, escucha esto. Así que el Códice de Dresde es, sí, Yuri. Yuri Norol. Él es lingüista soviético y ruso. Vaya, eso es fascinante. Sí, cosas locas, amigo. ¿Puedes mostrar el códice de Dresde? Me gustaría verlo. Oh, eso es fascinante. Así que aquí está.
amigo. Quiero decir, estos son hermosos. Es complejo, hermano. Siguen tratando de entenderlos. Se sabe tampoco que mi mentor, Ed Barnhart, hizo un hallazgo sobre el Códice de Dresde. Él debería explicarlo. Tiene algo que ver con Venus, y él cree que en todos estos números y códigos, los ciclos de Venus están siendo rastreados a través de las matemáticas. En estos podrías pasar 3 horas solo hablando de esto, es una locura. Así que este Códice de Dresde es tan complicado e iluminado. Hay tanto sobre la comprensión mesoamericana de la astronomía que tengo un libro que se llama La Fundación de la Astronomía Mesoamericana. Eso se basa en este códice que es muy grueso y grande, porque lo que hizo fue iluminar mucho de una manera muy simple, te diré. Al entender este códice, lo que hizo fue: cuando los exploradores recorren el mundo maya, no entienden por qué. Las ciudades están alineadas de manera extraña, como ¿por qué la calle no es recta? ¿Por qué la pared frontal de este templo es paralela a la del otro lado de la calle? ¿Y la pared que es muro de contención? Pero la pared interior está un poco inclinada hacia este otro ángulo. Como ¿estos tipos son arquitectos realmente incompetentes? ¿Hay una razón por la que esté inclinada y la ciudad se ve asimétrica? Además, tiene varios errores, ¿ok? Hablando proverbialmente, el desciframiento de este Dresde. El códice esencialmente les dijo a los exploradores y arqueólogos que estudiaban estas ciudades que cortaran el dosel de la selva que cubre la parte superior de las ciudades y que observaran hacia dónde apuntan los edificios al cielo nocturno y usaran eso como guía para entender cómo se construyen las ciudades. Y entonces lo que hizo fue simplemente quitar la tapa que estaba cubriendo la respuesta. Y cuando haces eso, te das cuenta de que las ciudades son un reflejo celestial del cielo nocturno, y todas las ciudades son relojes cosmológicos solares que intentan descifrar los mensajes en el cielo, porque si entiendes el cielo diurno hasta cierto punto, pero en realidad sobre todo el cielo nocturno, si entiendes esto, comprendes todo del mundo natural. Hay mucho. Entonces una de ellas es que si fijas la cara norte, al menos en Mesoamérica, si fijas la cara norte de tu pirámide, el orto helíaco de las Pléyades, las 7 estrellas, da origen a la relevancia del número 7 en el mundo mesoamericano precolombino. 7 sabios, 7 magos, 7 ciudades. Si la alineas con el orto helíaco, lo que es un orto helíaco es cuando una constelación trae al sol al cielo, ¿verdad? Es la última constelación visible antes del sol. Si la alineas, también alinearás tú. Debes alinear la esquina trasera opuesta de la pared de atrás. Si el templo está bien hecho, la esquina trasera quedará alineada hacia donde sale el sol. Y lo que pasará es que cuando el sol salga, creará esta especie de cuchillo en la pared trasera, y entonces este pequeño cuchillo de luz se alineará perfectamente con esa esquina trasera. Cuando se alinea, sabes que empezó la primavera, como un reloj. ¡Wow! Puedes descubrir los secretos del mundo estudiando el cielo nocturno y creando arquitectura como un reloj. Esto se extiende a muchas áreas. El Códice de Dresde nos enseñó mucho sobre la comprensión y la numerología, porque básicamente eso es lo que hacen. Astrónomos observan el cielo nocturno y notan que algunas estrellas se mueven y otras permanecen fijas. Algunas estrellas están fijas en el cielo, mientras que los planetas se mueven y así pueden identificarse con el tiempo. Pero luego se dan cuenta de que, por ejemplo, los planetas no siempre parecen regresar al mismo lugar en un ritmo regular como otros planetas, así que los están siguiendo, y siguiéndolos, y siguiéndolos. Luego terminan siguiendo los movimientos celestiales a lo largo de varias generaciones, así que hay personas que pasan toda su vida siguiendo las estrellas y luego transmiten ese conocimiento a otras personas, y así fue con los mayas. El Códice de Dresde mostró que durante siglos seguían alineaciones de cuerpos celestes y podían calcular días y fechas. Como 30.000 años en el futuro y como 1.000.000 de años en el pasado, simplemente cosas totalmente increíbles estaban sucediendo en el mundo maya. Y sí, por eso estoy obsesionado con eso.
Yo. Eso es fascinante. Sí. Y ahora, en cuanto a la aplicación práctica, entender las estaciones obviamente tiene una gran cantidad de beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, puedes saber qué animales migrarán, cuándo habrá temporada de algo, cuándo lloverá y cuándo plantar cultivos. ¿Hay otros beneficios además de los agrícolas? Esa sería mi suposición, pero me pregunto si debe haber algo más. Me pregunto si, por ejemplo, al decidir cuándo tener hijos, dices, bueno, necesitamos que los niños nazcan en esta temporada porque sobreviven más, así que la gente debería tener hijos en esta época. O sea, me pregunto si esto trasciende todo. ¿Sabes? Sí, tienes toda la razón, le diste justo en el clavo. Eso es lo que pienso, que estas cosas son más importantes que solo saber la época del año. Debió haber afectado todo en un nivel que es invisible para nosotros. Es imperceptible. Si vamos a la guerra en lluvias, perdemos más. Mejor atacar el primer día seco porque ellos no lo sabrán. Con buena tecnología podemos hacer un ataque sorpresa. Exactamente, es como una guerra fría, para entender perpetuamente el mundo natural y cómo puedes usarlo a tu favor, ¿verdad? Con más tecnología tienes más gente y cultivas más comida. Es la consecuencia natural. Sí, lo es y fue interesante. Además, parece haber una inversión, pues aquí hay un paralelo interesante. La razón por la que menciono a los mayas y los comparo con los griegos es porque en realidad ambos están plagados de los mismos problemas filosóficos y morales, como que los griegos tenían toda la capacidad intelectual para ser el imperio romano, pero eran demasiado morales para hacerlo, y los griegos no pueden unirse porque no están de acuerdo entre ellos, ¿verdad? Son personas muy filosóficas que tienen puntos de vista diferentes y una brújula moral muy alta, ¿verdad? Por eso no suelen llevarse bien y acaban peleando. ¿Y qué les pasa a los griegos? Nada de eso importa porque un imperio del oeste los arrasa rápido. En unos siglos conquista a los griegos y controla sus ciudades, formando el imperio romano. Exactamente lo mismo le pasó a los mayas, literalmente exactamente lo mismo. Los mayas eran ciudades-estado obsesionadas con la ciencia, o al menos eso suponemos. La filosofía está ahí junto con la ciencia, pero si fue escrita fue destruida por Diego de Landa, así que no entendemos la filosofía maya, pero existió sin duda alguna. Creo que sí existió. No he escuchado a historiadores hablar de esto, pero acabo de leer el relato de la conquista de México. Y los aztecas tenían filósofos, así que los mayas definitivamente también, porque los aztecas solo estaban siguiendo los pasos de estas civilizaciones anteriores, así que los mayas definitivamente también. Tengo que pensarlo más, apenas se me ocurrió. Las ciudades no se llevan bien porque son sofisticadas y ven todo diferente. Además, tienen estándares muy altos. Y ellos son, no sé, probablemente mucho más concienzudos de lo que serían los romanos. Bueno, a los aztecas no les importa nada de eso, y todo lo que les importa es el imperio y la expansión, así que simplemente arrasaron todo México y destruyeron a los mayas. Los mayas ya colapsaban, pero los destruyeron por completo. Griegos y mayas, civilizaciones avanzadas y sofisticadas, estaban obsesionados con la ciencia, tecnología y probablemente la filosofía, que están formadas por ciudades-estado que todas comparten la misma cultura pero no pueden llevarse bien. Así que tienen esta debilidad, y ambos son conquistados por un imperio que llega desde el oeste. ¡Guau! Sí, es una locura. Es casi un análogo directo. Sí, y están exactamente a unos 500 años de distancia entre sí, o, lo siento, están exactamente a unos 1000 años de distancia entre sí. Sabemos mucho de la filosofía griega y sus figuras como Aristóteles, Platón y Sócrates, así como sus aportes a las matemáticas, ciencia y filosofía. ¿Es igual con los mayas? Si no, ¿por qué? ¿Solo porque se perdieron los escritos? Me pregunto por qué los escritos griegos se preservaron de esa manera, como estas ideas de la república y cosas así, a pesar de que, supongo, son más antiguos en términos de cronología. Sí, bueno, entonces, sigamos el colapso de la antigua Grecia, ¿verdad? Entonces, si vuelves al periodo arcaico, vamos a la edad de bronce. Están los micénicos y los minoicos. La edad de bronce colapsa y comienza un periodo arcaico y oscuro. Ahí es donde, como surge la chispa más temprana de la verdadera Esparta y lo que será la Atenas clásica.
Ahí es donde comienza la chispa. Y luego, alrededor del año 500 a.C., entramos en el periodo clásico. El periodo clásico de Grecia está básicamente enmarcado por dos guerras principales. Tienes las guerras persas y tienes las guerras del Peloponeso y todo lo que ocurre entre ellas. Eso es como el apogeo, una especie de apogeo del mundo occidental, como el lugar de nacimiento del mundo occidental. ¿Quiénes somos tú y yo y cómo interactuamos y hablamos? Surgió en Atenas, Grecia, hace unos 80 años. Así que, para empezar, tenemos a Sócrates, que era un vagabundo apestoso que caminaba por Atenas y simplemente le hacía preguntas a la gente y molestaba muchísimo a todos. Me encanta estar conectado al algoritmo de TikTok de la antigua Grecia porque es muy gracioso. Como gente haciendo memes sobre Sócrates, pero bueno, entonces matan a Sócrates y lo inmortalizan. Platón pasa toda su vida básicamente validando a Sócrates, ya sabes, y quién era, y perpetuando sus enseñanzas, pero de una manera diferente. Y luego tienes a Aristóteles, y la razón por la que sus enseñanzas se perpetúan es porque Filipo de Macedonia básicamente le dijo a Aristóteles: vas a enseñar a Alejandro. Alejandro conquista el imperio más grande del mundo y difunde la cultura helenística por todo el Mediterráneo hasta Egipto. Las siguientes personas en tomar control de ese mundo helenístico son los romanos. Pero los romanos no son conquistados como los aztecas tras vencer a los mayas, ¿verdad? Por eso no tienen esto. Personas que aparecen del lado opuesto, estos extranjeros que llegan desde el otro lado del planeta y simplemente evisceran el mundo romano, ¿verdad? Así que los romanos eran esencialmente solo personas bárbaras, crueles, extremadamente violentas que básicamente se apoderaron de toda Italia. En cierto punto se dieron cuenta de que no debían tener reyes y los mataron a todos. Y tienen esta república bastante genial por un tiempo, pero la república romana era tan pobre. Era una ciudad de edificios de ladrillo y lodo, así era, solo al principio. Vivir en Roma habría sido horrible, o sea, la gente dice que vivir en Roma durante el imperio habría sido difícil. Vivir en Roma durante la república habría sido horrible. Así que eventualmente Roma, ya sabes, crecen. No tenemos que repasar el ascenso del Imperio Romano, pero eventualmente se convierten en un imperio en toda regla. Y adoptan la estética de la antigua Grecia y la estética del Egipto ptolemaico. Así que esa es la ciudad de Alejandría. Adoptan esas estéticas y las llevan a Roma, construyendo edificios pseudo-griegos. Esta es la arquitectura grecorromana mencionada. Sí, Específicamente griega y romana. sí. Y luego también hay, ¿sabes? Aunque los romanos tuvieron que conquistar a los griegos, los romanos de alto rango tenían un respeto por los griegos que no tenían por otros. ¿Has escuchado el nombre de Arquímedes antes? No querían matar a Arquímedes. Hubo una orden que fue enviada por algún general o algo así, de que cuando llegaran al departamento de Arquímedes en la ciudad de Siracusa, Sicilia, no lo mataran. Pero de todos modos murió en el enfrentamiento. Había respeto y admiración por las grandes mentes de Grecia, ya que buscaban adoptarlas e incorporarlas a los romanos. Desplazamiento de agua. Ellos están como... ¿Cómo hacemos esto? Sí, exactamente. Así que veneraban a los griegos y se aferraban a eso y luego copiaban los manuscritos griegos y básicamente los conservaban. Tenían sus propias bibliotecas. Roma nunca fue conquistada, solo decayó. Hasta hoy no ha sido conquistada. Ha sobrevivido desde el imperio, aunque ha cambiado de varias formas. Y entonces comienza el periodo medieval. Y luego, ya sabes, el poder se va moviendo desde Roma hasta llegar, por ejemplo, a Alemania. El poder llega a Francia y después a Inglaterra. Bueno, todo esto nos remonta al Sacro Imperio Romano. Y entonces tienes estos nuevos manuscritos que se copian y esos... Los escritos griegos simplemente se conservan intencionalmente y permanecen como en el rincón más alejado de nuestra mente, y nuestra civilización es así. No creo que la gente lo note, pero quiero decir, moral y filosóficamente, descendemos directamente de los griegos. Tuvimos suerte de no ser conquistados. Los romanos quemaron todos sus escritos, igual que lo que pasó con los aztecas y mayas.
Así que ahora quiero decir, primero que nada, excelente resumen, o sea, es una forma fenomenal de contar básicamente la historia grecorromana en pocas palabras. Hasta yo lo entiendo, estoy impresionado. No eres un idiota, sabes mucho. Sé un poco sobre Arquímedes. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es todo. Gracias por sintonizar el primer episodio de Luke Caverns. Como ven, es un genio y experto en historia mesoamericana. Pronto tendremos un segundo episodio con Luke, donde repasamos la antología de los olmecas, mayas, aztecas e incas, donde Luke explica por qué existen, cómo interactúan y por qué es importante para entender las Américas hoy. Así que si están interesados, asegúrense de suscribirse para no perderse ese episodio cuando salga. Muchas gracias a Luke y muchas gracias a ustedes por sintonizar. Mientras tanto, pueden checar Religion Camp, History Camp u otros episodios en este canal. El episodio 2 con Luke saldrá pronto. Gracias y hasta la próxima.